Cansado de que todo te moleste, ves un tweet y lo tachas de sexista. Solo es válido tu punto de vista. Si el video no te favorece, es una peste. Bienvenido a un programa donde si no te gusta lo que hacemos, te invitamos a cerrarlo y poner a buscar tu lista de reproducción favorita y relajarte. Haz olvidar lo que estabas por escuchar y dejar de disfrutar a quien le guste. Esto es Fly Fly de Producciones Cerdas. Comenzamos. Buenas tardes, público, soy su maestro de ceremonias Duque y como la ocasión amerita tenemos en compañía con su servidor detrás de este micrófono nada elegante, contamos con la presencia del doctor Escalona. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias por haber asistido y pues como está en guión, muchísimas gracias por acompañarnos en esta misión más del podcast y por regalarnos parte de su preciado tiempo. Él tiene experiencia o conoce el tema a tratar que en esta ocasión amerita de erosión del suelo. Por lo cual tenemos preparadas unas preguntas sobre del tema y qué le parece si comenzamos. Adelante. Muy bien, como introducción, que sería más en sí para abarcar las siguientes preguntas, ¿cómo definiría la erosión y el desplazamiento del suelo? La erosión es el movimiento de las partículas que forman el suelo y por partículas pues pueden ser materiales que son desde el tamaño de limos, arcillas hasta gravas. ¿Cómo es el desplazamiento? Pues es a partir de el agua, el aire, el hielo o la gravedad. Esos van a ser los agentes que van a poder mover el suelo y lo van a poder transportar de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, pues nosotros vemos, por ejemplo, cuando llueve. Cuando llueve, ¿qué es lo que vemos en las calles? Pues que está transportando el agua que está fluyendo. Hay turbidez y esa turbidez lo que es pues son arenas, son limos que están siendo transportados de un lugar y que eventualmente van a depositarse a otro sitio. Entonces eso lo vemos nosotros en la lluvia, bueno, cuando fluye el agua de lluvia de las partes altas hacia las partes bajas. Es un proceso que nosotros vemos de manera pues natural. Cuando es por gravedad, pues es cuando hay alguna caída de rocas, por ejemplo. Si nosotros vemos aquí en los alrededores de la ciudad, después de que llueve, siempre en las cunetas, pues va a haber montoncitos de rocas, montoncitos de tierra. Eso es también, en parte es por gravedad y también en parte es por agua. Cuando es por hielo, pues necesitamos que haya altas altitudes o latitudes y ahí el hielo se acumula y empieza a desplazarse pendiente abajo, poco a poco. Entonces, en ese desplazamiento, pues va arrastrando también parte del suelo. Sí, entonces esa es la otra forma de transporte. Y el otro es por aire. Por aire, pues de repente cuando hace mucho viento, sobre todo pues, febrero loco, marzo otro poco, que es cuando llegan los frentes fríos y siempre los precede el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es transportado por el aire? Pues van a ser las partículas muy pequeñas, arenas, limos, arcillas. Cuando arcillas. vemos tapizadito el cielo, Lo vemos gris o algún color ocre o en tonos de café, pues es todas esas partículas que están siendo transportadas por el aire. Entonces el suelo pues va a ser transportado por esos agentes, agua, aire, gravedad y el hielo. ¿Sí? Y eso es lo que va a movilizar pues, grandes cantidades de suelo de un lugar a otro. Muy bien. Entonces, bueno, pues, ¿cómo impacta de esto en zonas con gran cantidad de cuencas? Pues para empezar, una cuenca, en términos así muy simples y sin entrar en detalles, es una depresión. ¿Por qué lo manejamos así? Porque si lo vemos desde el punto de vista de un agrónomo, de un hidrólogo, de un geólogo, de las diferentes disciplinas van a tener conceptos e implicaciones diferentes. Entonces, si nosotros lo vemos así de manera simplista, es una depresión en el terreno. Entonces, ¿dónde vamos a poder tener depresiones? Pues en cualquier arroyo, lleve o no lleve agua, es una cuenca. Los océanos son cuencas, ¿sí? Entonces estamos hablando de escalas que van a ser muy diferentes. ¿Cómo impactan los procesos de erosión en las cuencas? Pues las cuencas van a ser los sitios de
depósito de esos sedimentos que van a ser transportados por los agentes de erosión, ahí es donde van a depositar todos los sedimentos, todo lo que vayan transportando, ahí los van a depositar. ¿Y qué es lo que vamos a tener en las cuencas? Ciudades, vamos a tener sistemas de drenaje, vamos a tener calles, vamos a tener casas, todo eso y muchas cosas más los vamos a tener en las cuencas. Entonces, ¿cómo impacta el transporte de sedimentos? Pues si nosotros vemos en la ciudad, ¿qué es lo que tiramos en las alcantarillas? Basura. Y normalmente es lo que lo tapa, ¿no? Es lo que va a tapar. Entonces, si de por sí todos los sistemas de drenaje están a lo largo de esas pequeñas cuencas, y en esas cuencas es donde se va a transportar suelo de diferentes tamaños, pero también basura. ¿Qué pasa cuando esa basura está taponando los sistemas de drenaje? Pues se van a inundar las ciudades, se van a inundar calles, y pues las consecuencias también, la inundación de casas y pues, y las pérdidas materiales, tanto de infraestructura como para las personas, ¿no? En los bienes de las personas hay pérdidas. Entonces, pues ahí es donde en las cuencas es donde ocurre el depósito de los sedimentos o del suelo, hablando de manera simple. ¿Y esto qué va a provocar? Pues va a provocar que haya esa acumulación, pues a lo mejor que las vías de comunicación se queden cerradas o obstruidas por algún tiempo en lo que los limpian, y eso finalmente genera costos, genera molestias hacia la población. Si va a provocar el taponamiento de los sistemas de drenaje, va a provocar la acumulación de sedimento. Sí, de hecho, cuando llueve muy fuerte, hay gente que en los topes va a recoger todo el sedimento que se acumula. ¿Por qué? Pues porque están un poquito clasificados, ¿no? Son arenas que ocupan pues a lo mejor para construcción. Uh-huh. Y como no son de nadie, pues van, lo recogen y lo usan pues para lo que tengan que construir. ¿Sí? Entonces, los topes actúan como su nombre dice, como una barrera para poder acumular esos sedimentos. Entonces, alguien lo puede utilizar, pero a lo mejor para alguien puede ser incómodo el que estén ahí todos esos sedimentos. Entonces, ahí es donde se deposita todo. Que puede haber afectaciones mecánicas, ¿no? Me imagino algunos vehículos que lo pasen de forma... Pues sí, pueden de repente ser la acumulación de lodo, sí, puede ser de gravas de diferentes tamaños. Entonces, todo eso pues siempre pues puede ser incómodo para alguien. A algunos a lo mejor les beneficia, pero también a otros les puede perjudicar. Que casi siempre es la afectación la que no gusta. Sí, exactamente. Bueno, pues, ¿cómo son o cómo catalogas zonas críticas con zonas de no tan alto riesgo? Las zonas críticas para la erosión pues son donde hay pendientes fuertes. Sí, y por pendiente fuerte pues puede ser vertical o muy cercana a la vertical, y va a ser más factible que haya un proceso de erosión si no tiene vegetación. Sí, si es solamente suelo, si es la ladera de un cerro y no tiene vegetación, entonces es muy fácil de que pueda empezar a erosionarse, y eso nosotros lo podemos ver con la formación de cárcavas. Las cárcavas van a ser surcos que van a ser casi verticales y que podemos ver en donde hay pendientes que son pues casi verticales. Sí, entonces esas van a ser las zonas que van a ser más factibles de que se erosionen. Otro es donde hay relleno con escombro. Si nosotros vemos siempre un cauce de arroyo, lo empiezan a rellenar con escombro, es cascajo de todos los tamaños, antes de que le pongan algo antes de que lo empiecen a compactar para después construir algo. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues escombro, y esos escombros que son de materiales desde muy pequeñitos hasta muy gruesos, cuando se filtre el agua, pues empieza a remover los más pequeñitos. ¿Y qué pasa con los más gruesos? Pues tienden a empezar a compactarse, a tapar el hueco, ¿no? A tapar el hueco y
al término a hundirse, ¿no? compactarse y eventualmente a hundirse. ¿Sí? Entonces, y ese es un fenómeno que es bastante común, sobre todo en la parte donde está creciendo las ciudades. Perdón, ahí es donde se puede ver ese proceso de que se empieza a remover los materiales, empiezan a erosionarse, empieza a haber asentamientos o empieza a haber formación de oquedades. Entonces, donde hay muchos suelos o materiales de relleno y donde hay pendientes fuertes, van a ser los sitios que van a ser más favorables para que pueda ocurrir el proceso de erosión. En los sitios donde hay vegetación, donde hay pendientes que son más suaves, donde está formado donde no hay suelo o en lugar de suelo hay roca o suelos de muy poco espesor, entonces el proceso es muy muy lento. Y Sí. que una zona muy, pues, que no se catalogaría como una erosión más rápida, ¿no? Como lo que se encuentran con las mencionadas, las anteriores. Ajá, y también mucho tiene que ver en términos de erosión, cuál es la precipitación media y la temperatura de la región. Por ejemplo, si es una zona con temperatura, pues digamos moderada, entre 15 y 20 grados y precipitación de menos de 500 milímetros anuales de lluvia, entonces los procesos de erosión son muy lentos, se catalogan como muy lentos de cualquier tipo, sea por agua, aire, gravedad o por hielo, simplemente son procesos que son muy lentos. Sí, tan lentos que, digamos, para que se empiece a socavar la base de una calle, de una banqueta o de la guarnición de una banqueta, pues a lo mejor para que avance unos 10, 15 centímetros y quede volando esa guarnición, pues pueden pasar 10, 15 años. ¿Sí? Van a ser procesos que son muy, muy lentos. Y de repente hasta la gente ni lo va a notar, ¿no? No lo va a notar y por eso las autoridades tampoco no le dan la importancia que se debe. O sea, son procesos muy lentos, pero son muy efectivos. Y normalmente se aceleran un poquito más en temporada de lluvias, pero si no llueve, Pues ni se no va a preocupa. pasar nada. Si hay lluvias extraordinarias o lluvias torrenciales, entonces ahí sí se acelera el proceso, pero pues puede no llover, pueden ser años con sequía, entonces el proceso va a seguir siendo muy muy lento. Caso contrario, donde llueve mucho, donde hay altas temperaturas, entonces ahí No. sí hay derrumbes, sí hay movimientos del suelo. Y eso lo podemos ver en el sur de México, en las temporadas de lluvias, como siempre se reportan en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, donde hay deslizamientos, donde hay hundimientos. Entonces, donde salen las imágenes donde las casas se parten del cerro y llevan todo para abajo. todo para abajo. Sí, ¿por qué? Pues porque hay más lluvia. Sí, y en sitios donde hay semidesérticos o donde hay mucha aridez, entonces ahí sí son muy lentos los procesos. Pues muy bien. ¿Existen técnicas para evitar daños o tener afectaciones por un desplazamiento del suelo? Sí, muchas veces los deslizamientos, sobre todo los que son antiguos, si ya se movió una ladera de un cerro y tarda mucho tiempo en volverse a mover, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a crecer vegetación. ¿Qué pasa si en la base de ese deslizamiento lo remueven para hacer alguna carretera, un fraccionamiento, alguna obra? Al momento en el que quitan esa base donde, pues que estaba estable, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a empezar a mover todo lo que está hacia Con más arriba. rapidez, ¿no? Sí, entonces, pues una forma de prevención pues es primero identificar dónde hubo ese tipo de fenómenos. Otro es no dejar pendientes verticales. Sí, muchas veces, sobre todo cuando hay fraccionamientos, ¿qué es lo que hacen? Dejan la pendiente vertical porque así estoy ganando unos metros que puedo vender y que puedo vender muy bien. Entonces, si yo le digo, no, pues sabe que tiene que dejar una pendiente mínimo de 45 grados, pues esos 45 grados me van a quitar parte del terreno que yo voy a vender. Entonces, sí, eso va a significar una pérdida para la persona que está vendiendo. 50 casas menos. A lo mejor, o más. Pero para la persona que compró en la orilla, pues va a significar que va a tener problemas.
Sí, porque se pueden desprender rocas. Sí, o simplemente puede avanzar el frente de erosión y su casa va a quedar volando los cimientos, después va a perder pared, muros y va a ir perdiendo su casa. Y la persona va a perder su vivienda. El que vendió el terreno, pues simplemente ganó, dejó una pared, un límite vertical y obtuvo más y casas, obtuvo más ganancias. más ganancias. Sí, entonces algo de lo que se tiene que hacer es no tener pendientes verticales o casi verticales y tenerlas más inclinadas. Pero no solamente es que la pendiente tenga una inclinación, digamos 45 grados o menor, también se le tienen que poner pues, vegetación, una cobertura vegetal, preferentemente de las plantas que tienen raíces extendidas para que puedan retener el suelo y no sea erosionable. Otra es poner tubos de PVC ranurados para que cuando llueva pues, el agua se canalice a través de esos tubos y no se acumule para que entonces pueda salir todo el agua y con las raíces de la vegetación pues entonces pues mantener un mayor tiempo o más estable ese suelo. En algunos lugares lo que se utiliza son como pequeños como cajetes de concreto y ahí ponen plantitas. Entonces los cajetes no los ponen todos verticales, sino que le dan un aspecto estético a esa pendiente porque son muchos y están todos siguiendo la pendiente. Entonces parte del agua se acumula en esos cajetes para pues darle la humedad que necesitan a las plantas y parte también se evacúa a través de los tubos de PVC. Sí, entonces esa puede ser otra solución. Sí, también ponerle fragmentos de roca es factible. Sí, entonces siempre sí hay técnicas, pero hay que dejar una pendiente. Entonces es como, bueno, por si que uno va en carretera a veces, pues ya ve que a veces parten del cerro, entonces están verticales y tendrían que tener mejor... Pues, sí, en el caso de los cerros, cuando es roca, pues ahí tienen que ver qué tan fracturada esté la roca. Sí, nuevamente también la pendiente vertical es un factor que es muy importante. Si la pendiente o los costados de la carretera son verticales y además la roca está fracturada, pues con las vibraciones de los vehículos pues se van a ir cayendo poco a poquito. A esto hay que agregarle pues cuando llueve o si hace frío, mucho frío y se congela el agua en las rocas, pues va a ser como cuña y las va a ir separando poco a poco. Pero en sitios donde hay roca y pendientes verticales, pues ahí lo que se pueden hacer, por ejemplo, es colocar anclas. Los mineros lo que hacen es colocar anclas cuando la roca está fracturada, es como si fuera un taquete. Sí, es como que rellenan, ¿no? Creo. Ajá, como si fuera un taquete, entonces rellenan en ciertas partes de la fractura para así darle soporte a la roca y que no se caiga. Sí, a veces lo que ponen es malla ciclónica o malla de las de gallinero, pero pues eso no sirve. Si se cae una roca, pues la va a romper fácilmente. No va a tirar nada. Sí, entonces sí se tiene que poner anclas o a veces ponerles una lechada y anclas para poder disminuir la cantidad de agua que se filtra durante la lluvia y también darle un mayor soporte. Sí, entonces eso también se puede hacer cuando es roca. Por eso normalmente es como que lo salpican de cemento, ¿no? Y nomás salen los tubitos. Sí. Yo creo que es como para soporte. Es para el soporte y para evitar que entre el agua. Que el agua haga sus maldades, ¿no? Sí, exactamente. Entonces esas son algunas cosas que se pueden hacer para mitigar esa remoción por gravedad o por agua de las... Y por si para alguien que, no sé, como lo que mencionaba, los fraccionamientos que van haciendo nuevos y nomás parten el cerro y te dejan la parte en vertical donde es un alto riesgo, ¿cómo podría alguien saber que donde va a construir no hay fractura por sí en el suelo? Porque pues en el momento que esa fractura nueva, pues toda la casa va a tener daños, ¿no? Pues el Servicio Geológico Mexicano tiene atlas de riesgos. Sí, entonces una opción pues, sería consultarlos.
Aquí la desventaja que hay es que ni todos los estados ni todos los municipios tienen ese tipo de estudios, pero pues no está de más consultar y quien quita y a lo mejor sí hay. Entonces esa sería una alternativa. Si yo quiero comprar una casa en X sitio, pues bueno, ir al servicio geológico o entrar en la página de internet y ahí tienen un atlas interactivo. Entonces pues ahí buscar dónde es donde quiero comprar y ver qué tipo de peligros son los que se pueden presentar, ¿no? Sí, entonces esa es una opción. La otra pues también tiene mucho que ver con el sentido común. Si uno se da una vuelta y se ve la roca o el suelo, pues entonces ver cómo está, ¿no? O sea, hay pendiente, está en el cauce de un arroyo. Sí, es parte también pues aplicar un poquito de lógica. Sí, porque pues me ha tocado veces que dicen, es que nos inundamos. Oigan, pero la calle es un arroyo. ¿Cómo no se van a inundar? Naturalmente, la naturaleza reclama lo que es suyo. Pues sí, el agua siempre reconoce su camino, entonces sí es necesario pues tener un poquito de sentido común en el momento. No engañarse con el precio barato, ¿verdad? También. Exactamente. Pues bueno, hablando de un estado que es el donde estamos, ¿cómo están las condiciones de Zacatecas en hundimiento por estos factores? Es poco, pero sí ocurre. Sí hay el proceso de socavación. ¿Y por qué se dan estos procesos de socavación que finalmente pueden derivar en el colapso de alguna parte de donde hay el proceso? Muchas veces se debe a que está a lo largo de antiguos cauces de arroyo que están rellenos y que son calles. También pues en eso contribuye fallas en los sistemas tanto de agua potable como de drenaje. Si está fracturado, si ya por el tiempo se rompen los sistemas o por la vibración que provocan los vehículos, pues toda esa agua se tiene que ir hacia algún lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues el agua va a reconocer su cauce que tenía originalmente antes de que fuera modificada el paisaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a empezar a fluir. Y cuando fluye, pues puede ir arrastrando partículas, las partículas más pequeñas del suelo. ¿Sí? Entonces las va arrastrando y eventualmente si quito una partícula, entonces queda un espacio. Y luego se cubre. Entonces ese espacio pues no quiere decir que se va a colapsar inmediatamente, no va a poder seguir fluyendo el agua y va a poder remover otra partícula y entonces ese espacio se puede ir haciendo cada vez más grande. Sí, va a depender mucho de la pendiente que tenga el terreno para ver qué tan rápido va a ocurrir. Va a depender también en el caso de que sea una falla en los sistemas de drenaje o de agua potable, pues ver qué tan grande es, ¿sí? Qué tanta agua fluye. En el caso de que sea agua de lluvia, pues qué tanta agua de lluvia se está infiltrando para poder favorecer ese proceso. Pero eso sí ha ocurrido. Lo hemos visto, por ejemplo, en la Alameda, en Ingeniería, ¿sí? hacia la García Salinas, ahí en Guadalupe, cerca de Odontología. Por ahí, no me lo supe. Sí, por ahí también ha habido. Algunos son, bueno, la mayoría son por fallas en los sistemas de drenaje. Pero empiezan a generar el arrastre, ¿no? Empiezan a remover el material, ocurre la socavación y entonces se colapsan. ¿Sí? Entonces el hueco va creciendo y eventualmente se cae el techo de esas cavidades que se van formando. Pero entonces es imposible poder saber que hay una falla presente en ese lugar, ¿no? ¿O hay forma de saber? Sí se puede saber, aunque pues requeriría mucho tiempo y podría ser costoso. Una de las formas, pues tal vez las más sencillas es hay humedad que se queda estancada, hay humedad en los cimientos, hay humedad en la casa, hay algún tipo de vegetación que te indique
esa vegetación no crece si no hay mucha abundante agua. Sí, entonces esos pueden ser algunos primeros indicadores. Otros también pueden ser, están fracturadas las calles, las banquetas, el pavimento. Si están fracturados, pues quiere decir que todo lo que está abajo pues debe de tener o puede tener alguna afectación. O que hubo un movimiento, ¿no? También. Sí, entonces eso también te puede ayudar y ya con eso entonces puedes aplicar alguna técnica que pueda ser más costosa, pero ya nada más en sitios específicos. Pueden ser, por ejemplo, con georradar o aplicando métodos eléctricos, que es como si en ambos métodos geofísicos, en uno inyectas una onda electromagnética, en otro inyectas una corriente eléctrica. ¿Qué es lo que pasa si hay agua? Si hay agua, pues va a conducir, es conductora de electricidad, ¿no? Entonces va a poder dar ahí un valor que te va a poder indicar, pues aquí hay humedad o aquí hay un cuerpo altamente conductor, entonces tú lo va a poder asociar con una falla en el drenaje o que ahí hay algo que se tiene está acumulando, ¿no? Y de electricidad, ¿te puede decir el anchor donde va? ¿Como si el cauce que se está generando? ¿O nomás te indica que hay agua? El gasto no, nada más te van a indicar que ahí hay algo que es conductor y que tú lo vas a poder asociar con agua o con humedad. Claro, también pueden ser otros elementos, pueden ser arcillas, puede ser que a lo mejor ahí hay muchos materiales conductores y eso te lo puede dar, ¿no? Entonces pueden ser varias interpretaciones, pero si tú lo que estás buscando es agua, pues vas a poder asociar otros elementos, sistemas de drenaje o cerca de alguna toma de agua, etcétera, algo que te pueda ayudar a decir a asociarlo con esa posible fuga. O sea, el estudio tiene que tomarse en cuenta como de por aquí está el drenaje, por aquí está la fractura, vamos a ver, por aquí tiene que estar como donde está transcurriendo el agua, ¿no? Donde está la fuga. Sí, se puede hacer esa asociación. Pero es rápido la respuesta ya sabiendo como un sitio donde se va a hacer el estudio, ¿es rápido? Es relativamente, de manera preliminar sí se puede saber. Sí, ahí cuando se esté pasando el equipo haciendo el estudio sí se puede saber. Ya para hacer el reporte y todo eso, bueno, ya toma un poquito más de tiempo ya para afinar todos los resultados, pero de entrada sí se puede saber así de manera pues rápida si hay algo. Una vez el equipo poniéndose a trabajar ya te puede dar respuestas de es aquí o aquí no hay nada de transcurso. Sí, de manera general sí. Y ya cuando se procesa la información, entonces sí se puede tener más detalle. Pues muy bien. Entonces, como sé que también esos tiempos no ameritan mucho. ¿Qué tal? Bueno, pues si algún oyente tiene preguntas, puede dejarlas en comentarios. Si hay varias sobre las cuales nos pudiera responder en otra ocasión, haríamos una segunda parte, esperando que los tiempos nos permitan una más de sus visitas. Yo no sé cómo andaría de tiempo usted, como diría, pues una segunda parte tal vez. Sí, no hay ningún problema. Y yo creo que si hay alguien interesado, hay foros en México donde se presentan trabajos de erosión. Uno de ellos es la Unión Geofísica Mexicana, otro es la Sociedad Geológica Mexicana. Entonces ahí si la gente pues tiene interés puede entrar a las páginas de estas sociedades científicas que son sin fines de lucro y ahí están las publicaciones, tanto publicaciones formales como artículos, como las publicaciones de las memorias en los congresos. Entonces si hay alguien interesado ahí puede entrar a buscar e informarse. Sí, son muy pocos los sitios donde hay trabajos de detalle, pero sí los hay. ¿Sí? Y a lo mejor pues donde escuche la gente que esté en este podcast pues sí va a poder saber dónde contactar o a quién contactar o a alguien que le pueda dar una asesoría, ¿no? De qué ver, en qué fijarse para poder. Sí, pues me imagino que gente que trabaja de esto o que está estudiando también tal vez para esto que es la geología, ahí podría encontrar información si es que está topándose con un muro, ¿no? Sí,
Sí, no necesariamente geología, también hay geógrafos que están trabajando con esto, geofísicos que también lo trabajan, gente del medio ambiente, sean licenciados o ingenieros, también Sí, pues también es lo hacen. fundamental para cualquier Sí, rehabilitación entonces ambiental. sí hay mucha gente que puede apoyar, ¿sí? Entonces en estas sociedades, pues ahí pueden encontrar, pues, a lo mejor, pues si contacto a fulanito, normalmente está el correo electrónico o la institución de adscripción, entonces con eso les puede ayudar para contactar y alguna duda o inquietud que tenga, pues ahí se puede. Se puede brindarle espacio, ¿verdad? Sí, son foros y normalmente si preguntan a alguien de alguna institución, siempre hay la disponibilidad de contestar dudas. De ir a verificar, tal vez no. No, dependiendo de qué tan lejos estén, ¿no? O de Aquí en Veracruz, por favor. sí, no, a lo mejor está un poquito lejos, ¿no? Pero para resolver dudas de qué ver, en qué me tengo que fijar, cómo le puedo hacer para saber si este terreno tiene erosión o no, creo que sí se puede hacer. Sí, y tal vez ya ahorita con lo del internet, ¿no? Tal vez una foto del lugar en general podría alguien ayudarle. Mira, checa esta zona porque parece que tiene una cuenca, un arroyo y puede ser fundamental para el estudio, ¿no? Sí, exactamente. De esa manera se puede, pues, haber un poquito de interacción y al menos proporcionar una ayuda inicial para esa persona que lo ocupa, ¿no? Para apoyarlos. Pues muchísimas gracias por haber venido. Disculpe por el retraso, pero pues no, está bien. Al final sí lo conseguimos. Y pues muchísimas gracias. Y esto fue Flappy Fly de Producciones Cerdas. Los sueños hacen sin dinero y el esfuerzo da las recompensas. Muchas gracias y buenas noches.